Buenos días a todos. Doy inicio formal a la audiencia convocada en el caso judicial Pereira Guillermo Juan contra Eguía Carlos Alberto sobre querella. Dejamos constancia que el tribunal está integrado por el doctor Héctor Rimaro. Mi nombre es Andrés Repeto, estamos en la ciudad de Neuquén y a su vez por videoconferencia nos acompaña desde la ciudad de Zapala la doctora Liliana Deyó. También para que quede constancia en el registro le voy a pedir a las partes que se presenten, empezando por el querellante. Sí, buenos días, señores jueces y distinguidos colegas de la contraria y señor Eguía. Soy apoderado especial de Guillermo Juan Pereira y soy el querellante, o sea, el patrocinante, apoderado especial del querellante en esta causa. Bien. Sí, Alejandro de la Cruz Bustamante, abogado del señor Carlos Eguía. Enrique Amelio Ortiz, abogado defensor del señor Carlos Eguía. Carlos Eguía. Bien. Bueno, estamos en condiciones de iniciar. Es una impugnación ordinaria interpuesta contra una decisión adoptada por un juez de garantía. Le voy a dar la palabra a los querellados. Doctor, recuerde que tiene un plazo máximo de 25 minutos. Sí, va a ser bastante más sintético. Antes que nada, buen día. Doctora Liliana Deyó, buen día al tribunal y a la querella, buen día para todos. Bueno, tal y como lo expresaba el señor presidente del tribunal, hemos venido a presentar formal recurso de impugnación ordinaria, el cual ratificamos la modalidad presentada por escrito en función de lo del 242, de lo normado en el 242. Vamos a ampliar un poco los fundamentos en relación a los agravios que nos causó la resolución dictada por la señora jueza de garantías, la doctora Karina Álvarez, en fecha 13 de noviembre del 2018, en el momento que hicimos planteos relacionados a la igualdad de armas en el proceso y un pedido de suspensión en función de la posibilidad de notificar y tratar de asegurar la presencia de testigos en el juicio a efectos de que puedan garantizar en el proceso el principio de inmediatez, que es lo que en realidad vemos como una amenaza, no, ya concretamente un agravio en caso de que esto no sucediera. El doctor Amelio Ortiz ahora les va a explicar el fondo de la cuestión del agravio. Sintéticamente me voy a referir a la admisibilidad del presente recurso. Entendemos que no solo lo ratificamos, sino que ha pasado con creces del tamiz de la admisibilidad, dado que es un recurso que se encuentra previsto en el artículo 227, toda vez que la resolución que venimos a impugnar nos causa un agravio que vulneraría garantías constitucionales de nuestro asistido el señor Carlos Eguía. Entendemos también que cumple con el tamiz del artículo 233. Es un auto procesal importante dentro del proceso, lo que venimos a plantear. Y la última circunstancia o exigencia que pone el artículo 242, este recurso ha sido presentado en tiempo, en forma, por escrito, con copias, y hemos denunciado nuestros domicilios a efecto de poder cursarse las notificaciones pertinentes. Por lo puesto, entiendo que el recurso debe ser declarado admisible. Sí, buenos días. Continuando con la exposición que acaba de hacer mi colega, es necesario resaltar que nosotros oportunamente solicitamos una audiencia en la cual se efectuaron estos dos planteos que sintéticamente acaba de mencionar el doctor Bustamante, que fue un pedido de desafuero con el objeto de llegar a una igualdad de armas en todo el sentido de la palabra y un pedido de suspensión de audiencia. Con fecha 13 de noviembre del corriente año, la doctora Karina Álvarez, jueza de garantías, toma la mencionada audiencia y resuelve de manera negativa los dos planteos efectuados por esta parte, lo cual implicó que no hiciera lugar a la suspensión del debate pedido, que estaba fijado para fecha 4 y 5 de diciembre del corriente año, y tampoco hizo lugar a el pedido de desafuero solicitado por esta parte a los fines de garantizar la igualdad de armas. ¿Cuáles fueron los fundamentos nuestros de la defensa al momento de hacer este planteo?
Cuando nosotros invocamos el derecho de nuestro asistido de lograr llegar al debate con una igualdad absoluta de armas, lo hicimos en el entendimiento de que esta igualdad no es solamente procesal, sino que era una igualdad en el sentido real y más amplio del concepto. ¿Cuál es el concepto? La querella está efectuada por un senador nacional que tiene prerrogativas, que tiene privilegios, que tiene fueros especiales, los cuales mi cliente en esta instancia no los tiene. Entonces, nosotros entendimos que una forma de garantizar esa igualdad de armas era que el senador hiciera, a través de un pedido efectuado por el juzgado, renuncia de fueros, que vale aclarar que son irrenunciables, pero si lo pide un juez, el Senado Nacional puede aprobar el desafuero específicamente para la tramitación y conclusión de esta causa. ¿Qué entendió la jueza de garantías que agravia esta parte? La jueza de garantías entendió que el principio de igualdad de armas, que es base en nuestro ordenamiento procesal contradictorio, es igualdad de oportunidades, solamente igualdad de recursos, tener la posibilidad, la querella y la defensa de los mismos recursos. Eso es lo que la doctora Álvarez entiende por igualdad de armas, es decir, igualdad de recursos. Cuando ella hace un análisis en su resolución, dice en un punto que claramente las dos partes en este proceso son desiguales, así como lo reconoce la querella. La querella manifiesta que claramente son desiguales y que uno es senador con prerrogativas y facultades y el otro no lo es. Por lo tanto, claramente hay una desigualdad. Pero esta desigualdad es legal. Incluso el querellante en algún momento planteó que si el señor Eguía no estaba de acuerdo, podía acudir al Superior Tribunal de Justicia a fin de efectuar los planteos de inconstitucionalidad que él entendiera pertinentes, lo cual obviamente es una nueva carga que va a tener nuestro cliente y que es casi materialmente imposible que la haga por no contar ni con el tiempo ni los recursos para poder hacerlo. Este reconocimiento que hace la doctora en la audiencia de que efectivamente las partes son desiguales, porque uno es senador, tiene prerrogativas, tiene facultades, tiene fueros parlamentarios, que usted, señor Eguía, no lo tiene, es el agravio principal que nosotros vemos para poder llegar al debate en estas condiciones. Es decir, los autores del derecho que hablan sobre la igualdad de armas, que incluso el doctor Ferrajoy, que incluso lo cita la doctora, hablan de que para que exista legalidad debe haber una exacta igualdad de las partes. Esta igualdad de las partes, si nosotros vamos a un debate en el cual una de las partes es un senador y la otra parte es una persona que no reviste por su investidura porque es un simple ciudadano, no tiene fueros, no tiene privilegios, no tiene prerrogativa, no tiene contacto con el gobierno, no tiene el poder que implícitamente tiene un senador nacional, vamos a llegar al debate en una situación desigual. Es decir, la balanza no va a estar equilibrada, va a estar a favor de la querella. Y ese peso que la querella tiene por el carácter de senador puede eventualmente influir en el juez de garantía que esté en el debate. Entonces, esa situación puede ser hoy remediada por este tribunal ordenando el desafuero, pidiendo el desafuero y que eventualmente el Senado haga lugar al mismo para poder llegar al debate en igualdad de condiciones, pero en el sentido amplio del concepto, no en igualdad procesal. Es por eso que esta parte interpuso un recurso de reconsideración, al cual su señoría no hizo lugar, y hoy nos encontramos ante este tribunal a los fines de que el mismo pueda remediar esta situación y garantizarle a nuestro cliente que él va a llegar al debate
en igualdad de condiciones y que el juez que eventualmente lo deba juzgar el día de mañana porque él es inimputado, no va a tener ningún tipo de temor, ningún tipo de presión, no va a tener ningún tipo de duda acerca de la imparcialidad del magistrado interviniente, ya que van a ser dos personas que están acudiendo a la justicia. Hoy la realidad es que uno es un senador nacional y otro es un ciudadano liso y llano. Y como todos conocemos, todos somos iguales ante la ley, pero la realidad es que algunos son más iguales que otros. Entonces entendemos que esta situación puede ser remediada a través de la solución que esta defensa está planteando. Respecto al segundo planteo que se efectuó en cuanto a la suspensión, el mismo hoy, su señoría, deviene en abstracto porque por una cuestión, interpreto que de agenda, la propia oficina judicial ha modificado y ha postergado el debate para los primeros días de marzo. Así que esa sería todo, su señoría. ¿Vos querés agregar algo más? Una pequeña consideración en función de lo que citó el doctor Ortiz con respecto a la consideración que incluso que fundó en doctrina la doctora Álvarez para aclararle a la defensa cuál era su temperamento al momento de dar la resolución con respecto al planteo de igualdad de armas. Cita Ferrajoli y dice que en realidad nos decía ella que es igualdad de posibilidades procesales, pero nos llamó la atención que el doctor Ferrajoli, justamente, el maestro, dice que refiere que para que la contienda se desarrolle, y lo leyó, se desarrolle lealmente y con igualdad de armas, es necesaria, por otro lado, la perfecta igualdad de partes. En primer lugar, que la defensa esté dotada de la misma capacidad, que es lo que dice la doctora, y de los mismos poderes de la acusación. Esta es la parte que no entendemos mucho. Dice, en segundo lugar, para que se admita su poder contradictor en todo momento del proceso. Yo me pregunto, ¿qué poder contradictor? Y le agregaría, garantizar el principio de inmediatez, tendríamos si el senador viene y contesta con un pliego por escrito. ¿De qué contradicción, de qué inmediatez me hablan si viene y contesta de la comodidad del sillón de su casa por escrito las preguntas que le quiera hacer la defensa? Eso yo creo que debe ser, y a criterio que hemos tenido con el doctor Ortiz, debe ser interpretado en forma amplia esta situación de la igualdad de armas, porque no son dos ciudadanos iguales. Y me parece que justamente por lo que dice Ferrajoli, me parece vulneraría dos principios fundamentales, el de contradicción y el principio de inmediatez. No solo, para el trabajo de la defensa, sino para el juez de juicio, que no tendría la inmediatez de estar declarando el señor denunciante Pereira, y nosotros tener la posibilidad de hacerle todas las preguntas que debemos hacer. Sin perjuicio, debo decir que la querella manifestó y nos aseguró que el señor Pereira iba a venir a declarar. Pero es una promesa que nos hace el señor querellante. Yo no lo sé si será así. Confío en la palabra del señor querellante. Lo que no confío es en el denunciante, porque no lo conozco, no tengo nada personal. Pero a mí no me asegura nadie, ni siquiera este tribunal de impugnación lo puede obligar a Pereira a que esté citado y comparezca al juicio. Simplemente eso es lo que es desigual acá. Nadie lo puede obligar y si no quiere, manda su declaración por escrito y nosotros no. Se verían vulnerados dos principios fundamentales del debido proceso, vulnerando garantías constitucionales. Eso es todo, muchas gracias. Sí, muy brevemente. Entiendo, voy a dividir la exposición en dos cuestiones también muy escuetas. Acostumbrados los tribunales de impugnación a diario en resolver cuestiones inherentes al derecho a la integridad física, a la integridad sexual, advertirán o podrán inteligir que puede ser tomada como una cuestión menor la defensa de la honra en los estrados tribunalicios. Así se me ha encomendado, soy apoderado especial, y en lo relativo a distraerlos a ustedes de los asuntos diarios, fue la contraria en ejercicio de lo que entienden son sus derechos la que nos trae hoy a esta audiencia. En lo relativo a la sustanciación de la audiencia, tengo que decir que la
cuestión articulada no puede sortear con éxito la admisibilidad. No es un auto procesal importante. La jueza Álvarez resolvió en su primer punto no admitir o rechazar el pedido de desafuero del senador nacional, que concurre acá como ciudadano particular, y en el segundo punto no postergar la audiencia, y justamente la norma del 233 y la hermenéutica, o lo que surge armoniosamente de las normas que regulan la impugnación para la defensa, habla de un gravamen que no pueda ser reparado con posterioridad al dictado de la sentencia. Como apoderado especial, mi aseveración en la audiencia anterior de que Pereira va a concurrir no es una cuestión, o sea, justamente siguiendo las reglas del mandato, esto es así, va a concurrir y le va a garantizar a la contraria el derecho a ser interrogado, o sea, entendiendo que la preocupación que explicitan es el derecho constitucional y convencional a interrogar lo que se supone puede ser el testigo de cargo. Lo que dijo, por eso no puede sortear con éxito la cuestión de teñir de auto procesal importante, ya la postergación de la audiencia la corremos y no es motivo de la impugnación, porque una contingencia externa, que es la fijación de audiencia por parte de los FIJU, nos la fijó para 12 y 13 de marzo. Entonces, quedamos en el rechazo al desafuero como auto procesal importante que no podría ser subsanado al momento del dictado de la sentencia. Al dictado, o sea, justamente al momento de dictar sentencia, si llegamos a esa oportunidad, muy probablemente la cuestión alegada no exista. Y no es en tren de conjeturar, es en tren de aseverar que, digo y repito, esta persona va a concurrir y no solo va a ratificar su acusación y explicitar su declaración a través de las 4 conductas injuriosas que se le achacan a Carlos Eguía, sino que va a consentir ser interrogado. Si no se compartiera este criterio sobre la admisibilidad, yendo al fondo, también seré muy somero y escueto. La jueza del futuro tribunal de juicio, la doctora Álvarez, no ha predicado en su decisión lo que aseveran las contrarias. Ella, entre la hora 10:32 y 10:37, en el video que está en el sistema, es decir, en la segunda parte que les llevó 22 minutos 44 segundos su decisión, entre el minuto 9 y 15, explicita variadas cuestiones. Primero y principal, dice, la parte contraria viene con 3 vías de abordaje, una la de los privilegios, la segunda el derecho a interrogar no mediante la cuestión del pliego y la cuestión de los fueros. Respecto de los privilegios, que en esto de alguna manera se centró mucho de la exposición del colega Ortiz y aseveraciones, es decir, bueno, estamos frente a 2 personas distintas. Una es un representante directo del pueblo de Neuquén, que hoy agrego 139.366 neuquinos lo votaron para ese cargo que desempeña, que no ha antepuesto en ninguna de las articulaciones esa condición de senador, y que las inmunidades constitucionales de las cuales gozan es inmunidad de opinión por lo manifestado en el recinto. Que nos dijo además la doctora Álvarez, que le llama la atención el pedido, porque el desafuero en toda la legislación nacional, constitucional
y procesal es una conducta exigible a la Cámara de Senadores respecto de un representante directo del pueblo, en este caso un senador nacional, en la comisión, o sea, para confrontar o sortear la inmunidad de arresto. La inmunidad de arresto emergente, esto no lo dice, pero emergente del artículo 69 de nuestra Constitución Nacional. Tanto es así que nuestra legislación procesal en el artículo 102, segundo párrafo, nos habla de la única situación del antejuicio de desafuero, de la única situación prevista procesalmente. Ahora, soy de los que peregrinan en tribunales diciendo no tomemos el Código de Procedimiento como todas las situaciones o todas las contingencias posibles. Es un código de contingencias, pero algunas no previstas. Pero concretamente en ese triple abordaje nos dijo a ambos, al doctor Ortiz y a quien les habla, que cerrábamos, fue textual, nos equivocábamos, cerran, obviamente no es de quedar muy bien con el cliente, por lo que manifiesta la jueza, que nos equivocábamos, que cerrábamos de palmo a palmo cuando discutíamos la cuestión del interrogatorio por pliego, porque ya hace más de 5 años, 4 años y medio, ya vamos a llegar a los 5 años, que ese interrogatorio por pliego o esa prerrogativa que de alguna manera tienen los legisladores, los sacerdotes, tenían los sacerdotes, los jueces y los representantes populares, ya no existen en nuestro Código Procesal. Con lo cual, el triple abordaje de las pretensiones de la contraria, en esos minutos que van del 9 al 15, fue contestado, pero contestado con argumentación diciendo de qué igualdad de armas me hablan. Hay personas desiguales, sin duda, pero que este discurso no nos cautive, porque a mí me encantaría que 140.000 personas, o sea, ser representante de 140.000 personas, pero a dura pena recuerdo solamente en la universidad una vuelta que me votaron 6.000 personas para asambleísta universitario, nunca más pude representar a nadie. Entonces, justamente la diferencia entre lo que es ser un representante popular, directo del pueblo, pero nunca se antepuso esa condición. Y repite a lo largo de esos 6 minutos la doctora que las posibilidades en el proceso son exactamente las mismas para ambas partes. Porque hoy no lo dicen, pero la contraria llegó a alegar que como está utilizando la exceptio veritatis o la excepción de verdad, en el caso que a posteriori lo denunciara penalmente, no iba a poder ser sometido a proceso penal. Y ahí erra también en la articulación, porque desde el año 2000 existe lo que se llama la ley de fueros, la 25.320, existen numerosos precedentes de la Corte, desde Alem hasta uno que se acaba de resolver respecto a un senador de San Luis por parte de la Corte el 20 de marzo del 2018. Siempre se tuvo en claro que la inmunidad de arresto o se fue cambiando a partir de la ley. La inmunidad de arresto es cuando ya hay que adoptar una medida de coerción. Entonces estamos hablando de hipótesis conjeturales versus la realidad de los hechos. Y si es para hablar de la realidad de los hechos, en este proceso, Eguía ofreció totalmente en forma extemporánea la prueba. Prueba que perjudica porque la exceptio veritatis es traer a todos los periodistas del diario Río Negro, todos los que hicieron una investigación periodística y reproducirla acá. Es traer a los 2 diputados denunciantes, Río Seco y Mansilla, y escucharlos. O sea, es en definitiva un efecto colateral dañoso. Y sin embargo, Pereira consintió, y esta parte consintió, que aún absolutamente de manera extemporánea hicieran el ofrecimiento. Y cuando digo extemporánea, les hablo de por lo menos 90 días después ofrecieron prueba. Y nosotros no nos amañamos ni articulamos
una suerte de proscripción probatoria. Entonces, alegar una igualdad de armas, cuando en rigor de verdad el comportamiento procesal es absolutamente otro y el compromiso procesal es absolutamente otro, es sinceramente no se compadece con el comportamiento del querellante. Más aún, yo lo que vengo a defender es la decisión de la jueza, que en esos 6 minutos justamente contempló que no había perjuicio, que no había ninguna imposibilidad de interrogar a personas. Más aún, lo que estaba en juego y la mayoría de la argumentación que hoy troca o pretende mutar, tenía que ver con el interrogatorio por pliegos. Y esa cuestión la despejó, y esa cuestión la consentimos o la renunciamos. En todo caso, y lo explicitó, repito, que ya no procede esa forma de interrogatorio conforme la normativa del Código Procesal. Con lo cual entiendo que esto que denomina Ortiz como igualdad absoluta de armas, igualdad real, las más amplias prerrogativas, habla de privilegios, fueros especiales y la posibilidad de una renuncia a fueros, es morigerando el lenguaje, no encuentra estribo o apoyo ni en lo previsto en el artículo 67 ni 69 de la Constitución Nacional, ni lo previsto contrario sensu en la Ley 25.320 de fueros, ni lo previsto en el artículo 102, párrafo segundo de nuestro Código Procesal. Es una articulación por el hecho de la articulación y, como tal, debe ser rechazada primero en el ámbito de la admisión, porque entendemos que no es un auto procesal importante rechazar un pedido de desafuero que no tiene arreglo o no se compadece con la normativa procesal, ni constitucional, ni convencional vigente. Y segundo, si fuéramos sobre el fondo, entiendo que en esos 6 minutos que van, o 5 minutos de 10:32 a 10:37, la jueza desmenuzó con muy buen fundamento que concretaran cuál era la mengua, qué había de distinto, que no fueran por el camino de ser desiguales. Es cierto, somos desiguales, ustedes tienen cargos vitalicios, nosotros mientras dure su buen comportamiento y su contracción al trabajo, nosotros somos ciudadanos que, como llamaba Jaureche, de a pie, y esta persona a la cual represento lo votaron 139.366 neuquinos. Las bases de legitimidad sin duda son distintas, pero la igualdad ante la ley, sí, es así, la igualdad ante la ley es en igualdad de circunstancias, como nos reza la Corte. De ninguna manera postulo que seamos distintos frente a la ley, sino simplemente acá no se antepuso, acá si se ve el poder, viene un ciudadano particular diciendo que 4 conductas de la vida privada, como ser enfermedad, una serie de cuestiones, han sido relativizadas o socarronamente puestas a consideración pública y le causan daño en su honor a esta persona. Se condenará, no se condenará, pero no es la pretensión menguar en absoluto el principio de igualdad ante la ley, en igualdad de circunstancias, justamente cuando Neuquén tiene una tradición de haber llegado hasta desobedecer una orden del Senado de la Nación. En el año 92 declaró inconstitucional y llegó hasta la Corte, es el caso Peláez. Con lo cual, creo que la buena administración de justicia nos obliga, primero y principal, a plantarnos en la realidad y aplicar la normativa vigente. El pedido de desafuero fue rechazado con clara argumentación de la jueza y por lo tal la articulación o la impugnación debe ser rechazada. Eso es todo. Gracias. Muy bien. Tiene la última palabra la defensa y el señor. Sí, señor presidente, muy brevemente, en cuanto a la consideración que hace el colega de la posibilidad
o de la afirmación de que el señor Pereira va a venir a declarar en el debate oportuno, es necesario tener en cuenta que si bien es correcto lo que dice la doctora Álvarez, de que el código, a diferencia del código anterior o del código de Nación, que específicamente le daba la posibilidad de declarar por escrito, el código nuestro dice que no tendrán obligación de declarar por leyes especiales. Y después dice que todos declaran, salvo personas que por leyes especiales no lo pueden hacer. El problema que eventualmente podríamos tener acá es que el señor no venga a declarar y no podría ser nunca obligado a concurrir a través de la fuerza pública porque no podría ser detenido. Y ese es un hecho fuera de toda discusión. Por ley nacional, un senador no puede ser detenido. En cuanto a la aseveración que hizo el colega de la prueba ofrecida oportunamente y que la misma fue extemporánea, debo decir que ello no es así. Independientemente de que su planteo hoy resulta extemporáneo porque no es el objeto de la audiencia, tengo que decir que la prueba, en el marco de una acción privada, se ofreció con muchísimo tiempo de antelación a la audiencia que tomó el doctor Zavala. Independientemente de si la oficina judicial le corrió o no traslado al colega, porque el colega manifestó que no había recibido traslado correspondiente, cuestión que obviamente no es responsabilidad de esta parte. Pero el derecho de defensa hace de que mi cliente, nuestro cliente en este caso, pueda presentarla como se hizo, con por lo menos 30 días de anticipación, ya que la audiencia se fue postergando, es decir, por escrito se presentó 30 días y sin perjuicio de ello, en la audiencia correspondiente se volvió a plantear la prueba, se fundamentó cuál era el alcance y qué se buscaba con cada una de ellas, por lo tanto entiendo que ese planteo deviene inconducente. Sí, finalmente, con respecto a la pretensión de la querella de tornar inadmisible este recurso, discrepo claramente con el señor querellante. El recurso creo que cumple con los requisitos establecidos a efectos de poder declarar la admisibilidad del mismo, no solo en función del 233, denominado acto procesal importante o no. Acá les debo decir que la audiencia de debate nunca se abrió, no es que se trató como una cuestión previa, fue un planteo de la defensa y así la jueza abrió como supuestamente audiencia de control de investigación, con lo cual para nosotros sí es un acto procesal importante, pero al margen de la palabra acto procesal, que se haya dado por algún agravio ulterior del proceso que nosotros hubiésemos visto. La prueba ya estaba ofrecida, ya estaba admitida, estábamos de cara a iniciar el juicio. Acá hay una cuestión que no es menor. También dice que la decisión nos causa un agravio y el control de legalidad está garantizado por todos los órganos, juez de garantía, tribunal de impugnación, tribunal superior de justicia. En todos los momentos nosotros, de cara a que hicimos el planteo y fundamos que esto es una decisión que causa un agravio porque vulnera el derecho de defensa y la igualdad ante la ley del señor Eguía, esa sola circunstancia per se genera que esto sea admisible y que tenga el control de los jueces. Que tenga el control. Después que nos den la razón es otra cosa. Nosotros acá venimos a plantear, somos un vehículo, siempre digo, entre las pretensiones del otro asistido y la autoridad jurisdiccional. Entiendo que es una decisión en función del 233 que tiene que ser declarada admisible y haciendo extensivo a lo que dice el 228. Esto fue algo que fue planteado desde una revocatoria que no se hizo lugar y eso genera agravio y eso genera la posibilidad de impugnar. El 228 dice que se puede impugnar porque esto fue una decisión tomada en audiencia. Está bien, dice la sentencia, pero quien puede lo más también puede lo menos si lo concatenamos con el 233. Con lo cual creo que el recurso es admisible y ante la duda, y esto es un principio general del derecho, se debe estar siempre en favor del imputado en función de la interpretación restrictiva de estas normas. Por lo que entiendo que se debe hacer lugar al recurso de impugnación por los agravios vertidos y que desde ya claramente es admisible el recurso. Gracias. Muy bien. Doctora Diop, ¿quiere pedir alguna precisión a las partes? Sí, doctor. Algún impugnante puntualmente. ¿Se escucha bien? En esta desigualdad procesal que denuncian y que se encuentran agraviados y que mencionan como punto específico
la presencia o no presencia en la audiencia de debate de querellante. ¿Hay otro hecho puntual específico que consideren que vulnera la igualdad procesal? Un hecho práctico y específico, no violación del derecho de defensa, sino un hecho específico. ¿Cuál podría ser? Su señoría, respecto a hecho específico, en lo que vemos de inmediato posible, era ese hecho puntual. En lo a mediano plazo es las presiones, lo que el juez en su interior puede llegar a pesar para resolver entre darle la razón a un senador, que como dijo el colega, lo han votado 150.000 personas, o darle la razón a una persona que no lo votó nadie. Entonces, todas esas situaciones son las que a nosotros nos motiva haber efectuado el planteo. Gracias, doctor, por alguna medida de precisiones. Siguiendo el criterio que ustedes nos presentan, que sería algo así como una posible presión tácita que ocurriera sobre el juez, o un temor reverencial de algún juez hacia el querellante por su calidad de senador, con ese criterio no habría juez que pudiese juzgar el caso, porque de hecho ese mismo temor reverencial o esa presión posible podría ocurrir sobre nosotros en este momento. ¿Cuál es el argumento contra eso? No, Ningún juez podría resolver esto, en definitiva. Sí, Si todos los jueces supuestamente tuviésemos miedo a las hipotéticas consecuencias que pueda tener un fallo que sea del desagrado del querellante en este caso puntual. Sí, lo que sucede, su señoría, es que no es lo mismo una instancia previa al debate que el debate en sí mismo. O sea, ese temor lo tiene nuestro cliente desde el inicio de las actuaciones. Lo que sucede es que no es lo mismo llegar al debate siendo un senador que llegar al debate en la cual, ante el caso hipotético de que este tribunal de impugnación hiciera lugar el pedido y el Senado lo desaforara exclusivamente para el seguimiento de esta causa, no estarían ahí estarían dadas, las condiciones de igualdad que entendemos nosotros que deben ser mantenidas en el debate. No me queda claro por qué no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es entre un senador que tiene fueros, cuya única finalidad es la inmunidad de arresto, respecto de cualquier otro ciudadano como querellante. Nosotros esto es un poco bastante subjetivo y difícil de entender para el tribunal y para cualquier juez, también entiendo. Esto es como cuando planteamos la recusación, que está planteada la doctora Karina Álvarez. Uno de los fundamentos es la sola sospecha de imparcialidad. Y nosotros tenemos sospecha. La sospecha, y tendríamos que estar 4 días para que yo le cuente al tribunal por qué sospecho. Pereira si lo votaron 139.000 personas, a nosotros no nos interesa. Al que le interesa es nuestro asistido. Puede venir con los 139.000 acá afuera si quiere. El juicio se va a hacer igual. ¿Usted cree que un juez se va a sentir presionado porque yo no creo la ni parte descreo, es senador? que por ahí está, se torna una discusión que casi no es jurídica. Yo no creo ni descreo. Sí sé que Pereira tiene mucho poder. No nos hagamos los distraídos y sabemos quién es Pereira. Nosotros acá vamos a estar los 5, 6 o 7 encerrados en esta sala, pero sabemos quién es Pereira. Esa situación per se, subjetiva, es la que por ahí hasta es difícil de explicar. Y no es solo eso. Por lo menos lo queremos tener sentado a Pereira para hacerle las preguntas y garantizar el contradictorio del principio de inmediatez. No es nada más que por sacarle los fueros a Pereira para ganar una pulseada acá. Esto no es un antojo. Bien, eso me lleva a la segunda pregunta. El doctor Ortiz reconoció que en el Código Procesal Neuquino no hay ninguna norma que autorice a que una persona, tenga fueros o no lo tenga, no comparezca a juicio. Porque de hecho la consecuencia de que un testigo que no comparezca implica que su testimonio no va a ser valorado. Solo es valorado el testimonio que se brinda ante un juez en persona. Y usted hizo referencia a una excepción en la ley que lo autorice. ¿Qué ley autoriza? No. Me expresé mal, doctor. La excepción que yo mencioné es la posibilidad
que va a tener el senador y no la tendría otra persona que no revista inmunidades parlamentarias, de poder ser traído por la fuerza pública. Está bien, El pero senador no comparecer a podría una hacer citación nunca... Es un delito. No, disculpe, no escuché. No comparecer a una citación de un juez es un delito. Con lo cual Sí, ahí sería se una habilitaría desobediencia. un eventual pedido de desafuero. Si así fuere, ¿cuál sería el agravio? Si el juicio se suspende porque el eventual senador no concurre a la audiencia y no puede ser traído por la fuerza pública, porque tiene fueros parlamentarios específicamente, y ahí se pide el desafuero, hasta que esta defensa, entiendo que no, en esa situación no tendría inconveniente. Con lo cual lo que nos piden es que resolvamos sobre cuestiones hipotéticas, lo que puede o no dejar de pasar hipotéticamente, no sobre cuestiones dispuestas expresamente por la ley. No, y expresamente, a ver, expresamente expuesta por la ley es que nosotros, por la ley, por principios, es que si el senador no viene y nos contesta por escrito, jamás le podríamos preguntar, tener la inmediatez en juicio de cómo va a Doctor, no responder. tiene ninguna validez que diga nada por escrito. Sería imposible de incorporar por lectura. Si quiere no se presenta y puede contestar por un pliego. Y si no se presenta, comete un delito. Con lo cual, Bueno, algún sí, sí. fiscal debería intervenir y ahí sí pedir el desafuero. ¿Qué quiere agregar? Sí, muy breve. Acá, en tren de contribuir a las hipótesis conjeturales, hay una que ya no es una hipótesis conjetural. Hay una sanción procesal concreta en la acción privada. Es la única sanción que aparta a una de las personas en el proceso, que es el abandono de la querella y que tiene expresamente, o sea, contrariaría el propio interés. O sea, estamos sentados en una acción privada querellando a un En particular. este caso usted tiene poder especial. Claro, es lo que iba a decir, ¿no? Correcto, perfecto, pero los efectos son extensivos, o sea, los efectos, el querellante, más allá de que yo sea apoderado especial, el querellante sigue siendo la persona, no concurre a la audiencia de debate, y se puede aplicar hasta la sanción, y esta aseveración, el juicio se va a hacer igual, no, si ahora Pereira renunciara, el juicio no se va a hacer, justamente hay son otras hipótesis procesales a las cuales nos estamos adelantando. Está bien, quedó claro. ¿La defensa ofreció como testigo a Pereira? No, la querella. Ustedes no lo ofrecieron como testigo. No. Entonces, ¿cuál es el agravio? Si la querella desistiera de su testimonio, de que no venga, si ustedes no lo ofrecieron de testigo. Si lo desiste y no viene y no contesta ninguna pregunta, ninguna. Entiendo que se le caería la querella. El temor... Entiendo que tiene que venir. O sea, ese es el entendimiento nuestro como defensores. Pero bueno, si no es testigo de ustedes, es testigo de la contraparte eventualmente lo puede desistir, está en su derecho. Tal cual. Ahora, Pero es el denunciante. bueno, será parte de la Ah, estrategia. bueno. Después Sí, se verá, estrategia. después se verá si Como prueba. teoría, Esperen, claro. doctor. Después se verá si tiene elementos o no para lograr una condena, pero es parte de su estrategia ofrecer los testigos que quiera. Con lo cual, si ustedes no lo ofrecieron, con más razón, no entiendo el argumento del desafuero. Si está dentro de las posibilidades legales de que la querella lo desista. Sí, el argumento del desafuero es, doctor, no solamente este punto, sino todo lo que La igualdad. acaba. Exactamente. La se expresó presión, anteriormente. la presión que puede generar por el solo hecho de ser un senador de la nación. Sí, pero ese es uno. Pero aparte hoy, eso es hipotético también que lo desista. Es hipotético que venga, es hipotético que lo desista. Por eso, lo que tiene que ser concreto y real es el agravio. El agravio Y nuestro lo es que hoy está estoy ofrecido. tratando de que quede claro es eso. ¿Cuál Sí. es el agravio? Que hoy está ofrecido como testigo, es el denunciante y queremos que venga a juicio hoy de cara. Si el día de la audiencia, por una cuestión de estrategia procesal, la querella, el doctor Henriks lo desiste, bueno, cambiaremos también nosotros un poco el plano de nuestra teoría de la defensa, porque ya no va a estar el denunciante y testigo fundamental en este proceso, pero no lo sabemos, pero hoy, en pos del ejercicio del derecho de defensa, Está no bien, podemos doctor. no hacer Yo estos no planteos. doctor, yo no quiero arriesgar a adelantar opinión, pero debo decirle, para darle la oportunidad de que usted contraargumente, de que el agravio no puede ser hipotético. Tiene que haber un agravio concreto. El agravio concreto, repito, es la circunstancia de que no se presente a juicio con
concreto, puede no presentarse a juicio Sí. y puede incluso contestar por escrito. Se pueden dar los dos supuestos. Yo sé, usted me Pero puede si decir, no viene a yo no juicio- lo puedo obligar a venir. Una última aclaración, muy breve. La contraria ofrece el testimonio de 3 legisladores, Masilla, Río Seco y un legislador nacional, Leandro López Cueni. También ahí, si no pudiera hacerlos comparecer, justamente les doy esa información, se verían con este problema, con testigos supuestamente propios, pero que han estado inclusive cruzados en acciones legales, ¿no? O sea, contra Bien. Eguía. Gracias. ¿Algo más quiere agregar? No, no. Bueno, vamos a pasar a deliberar y en breve les vamos a dar la resolución. Les vamos a pedir que nos dejen porque la deliberación tiene que Bien. ser por... Perfecto. Doctor, tenemos nosotros una audiencia justo a las 10 en otra sala. Bueno, Una lectura. bueno, Muy breve, la de recusación. entonces esperamos. Perfecto. Por favor. Gracias. Bueno, reanudamos la audiencia. El Tribunal de Impugnación, luego de haber deliberado, arribó a una decisión por unanimidad. Y desde ya adelanto, la resolución es la de declarar la inadmisibilidad formal del recurso intentado. Y estos son los argumentos. Como todos sabemos, para que estemos frente a un auto procesal importante, debemos estar ante un agravio actual, concreto y sustancial en los términos del artículo 227, segundo párrafo del Código Procesal. Las partes solo pueden impugnar aquellas resoluciones que le causen un agravio concreto. Y a su vez ese agravio tiene que tener la particularidad de ser un agravio de imposible reparación ulterior. Y consideramos que no se da ninguno de estos dos supuestos conforme a estos argumentos. En primer término, los impugnantes sostienen que se vería afectada la igualdad de armas entre las partes básicamente por dos razones. En primer lugar, por la influencia que genera la calidad de senador del querellante. Su calidad de senador nacional, de ser una persona electa, puede importar, sostienen las partes, una influencia política, social, de algún tipo, sobre el juez que le toque sustanciar este caso de tal magnitud que termine influenciando en su fallo y por ende falle en contra de los intereses de la defensa justamente por esta influencia. Y a su vez porque existe la posibilidad de que el querellante, en su calidad de senador, pueda no comparecer y contestar por escrito, lo que implicaría violar el principio de contradicción y de defensa en juicio. Respecto del primer supuesto, consideramos que es una suposición. Están afirmando la posibilidad de que algún juez se sienta influenciado por alguna calidad política en particular. ¿Podrá ser así o no? No lo sabemos, pero lo cierto es eso, es que no lo sabemos. Si a mí me tocara juzgar el caso, o cualquiera de mis colegas acá, entre los tres sumamos más de 60 años de antecedentes en la justicia, hemos juzgado infinidad de casos con influencias económicas, políticas, sociales, de todo tipo, y hemos hecho nuestro trabajo como corresponde. Y si alguna vez ha existido la posibilidad de que nuestra labor se encuentre en tela de juicio, eso le da la garantía a cualquiera de las partes de impugnar lo que cada juez resuelva, fundado justamente en esa sospecha concreta, ya en un caso supuesto concreto, de que el fallo se vio influenciado por tal situación. Con lo cual, primero, consideramos que es una suposición, no es un dato objetivo de la realidad, y segundo, que tiene reparación ulterior, porque esa puede ser la fuente de una eventual impugnación futura.
Por otro lado, el hecho de que el querellante tenga fueros en nada modifica la situación. Todos sabemos y tenemos claro que los fueros en realidad son una prerrogativa de los diputados y senadores, tanto nacionales como provinciales, que le garantizan la posibilidad de expresarse libremente. En definitiva, los fueros son una inmunidad de arresto, pero de ninguna manera impide que un senador o un diputado sospechados de cometer un delito puedan eventualmente ser sometidos a proceso. Y de hecho hay infinidad de casos públicos y notorios de expresidentes, de exministros, actuales diputados y senadores que están sometidos a proceso. En muchos casos se ha pedido el desafuero para lograr la detención alegando un peligro de fuga, pero claramente es al solo efecto de ordenar la detención, no de sustanciar el juicio. Con lo cual, en este caso no está en discusión que el senador Pereira, actual querellante en este caso, deba de ninguna manera ser arrestado por ninguna causa actual, con lo cual, nuevamente, no existe ningún agravio por parte de la defensa que amerite que un juez pida al Senado de la Nación el quite de los fueros de alguien que ni siquiera es acusado de ningún delito. Es más, cumple el rol de acusador. Después veremos si su acusación tiene fundamento, si logra su objetivo, si puede o no probar su teoría del caso, pero claramente no está en discusión que él no está acusado de ningún delito. Se alega que la igualdad de armas no es solo procesal, sino que es mucho más. No comparto esta posición y no la comparto en función de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el caso Gostanian, la Corte Suprema tuvo oportunidad de explayarse sobre la cuestión y claramente definió que la igualdad de armas es esencialmente procesal. La igualdad de armas, como sostuvo la jueza de garantías, tiene por única finalidad garantizar que todas las partes en pie de igualdad se puedan expresar garantizando el debido proceso y garantizando la posibilidad de que cada uno sostente su teoría del caso. De lo contrario, muchos juicios estarían teñidos de sospecha porque, por ejemplo, hay una evidente y notoria desigualdad material, no procesal, material, cuando tenemos un fiscal sentado utilizando todo el poder punitivo del Estado en contra de un chico de 18 años acusado de un delito que ni puede pagarse un abogado defensor y tiene que recurrir al defensor oficial. O el empleado despedido injustamente de una multinacional que pretende litigar por una indemnización justa en el fuero laboral. Que la empresa cuenta con recursos casi ilimitados para litigar y el operario despedido quizá le deba pedir a algún pariente abogado o algún amigo que lo defienda porque ni dinero tiene para contratar. Con lo cual, y ni hablar de cualquier particular que pretende litigar contra el Estado en el fuero administrativo. O sea, ¿quién más poder que el propio Estado para con un ciudadano de a pie? Con lo cual, si analizáramos cada uno de esos supuestos, concluiríamos que casi en ningún juicio se respetaría el principio de igualdad. Lo que garantiza el proceso penal es la igualdad procesal. Hasta el más humilde de los empleados que litiga contra la más grande de las multinacionales tiene garantizada la igualdad procesal que le permite plantear su caso en iguales términos e iguales condiciones que el demandado en ese caso. Con lo cual, tampoco se ve afectada la paridad de armas respecto de esta cuestión. Por otro lado, el hecho de que pueda o no venir a declarar, la defensa no lo ofreció como testigo, con lo cual, si no comparece, no tiene ningún agravio. Y si comparece, claramente va a tener el mismo derecho que el querellante de interrogarlo, en las mismas e iguales condiciones. Y si por alguna razón extraña eso no se respetara, ahí sí tendría un agravio del cual quejarse y recurrir en impugnación. Se me impidió interrogarlo como corresponde. Está claro y fuera de toda duda de que ninguna declaración que presente por escrito puede ser admitida. Y nuevamente, si lo fuera,
nuevamente ahí sí tendrían un supuesto para impugnar. Si comparece, debe declarar y va a ser interrogado por ambas partes. Y si no comparece, no hay ningún agravio de la defensa porque no lo ofrecieron como testigo. Por otro lado, sería absurdo creer que el abogado de la querella insistiera en ese testimonio y a su vez su cliente y querellante se negara a comparecer. En ese caso, si así fuera, hipotéticamente se cometería el delito previsto en el artículo 243 del Código Penal, el testigo que es citado en un juicio y no comparece. Pero sería absurdo. Seguramente la mejor estrategia del propio querellante, representante, apoderado sería la de desistir de ese testimonio. Y si desistiera, nuevamente, no habría ningún agravio para la defensa. En función de todos estos argumentos, consideramos que el agravio no es real y concreto, sino que es hipotético y tampoco es, si existiera, tampoco es irreparable en otra instancia. Por todo lo cual, consideramos que no corresponde declarar la admisibilidad formal del recurso y por ende no entrar al fondo de la cuestión. Doctor Rimaro, ¿quiere agregar algo? Doctora Diop, ¿quiere agregar algo? No, para nada. En función de estos argumentos, el Tribunal de Impugnación por unanimidad resuelve, en primer lugar, declarar la inadmisibilidad del recurso intentado, en segundo lugar, sin costas. Eso es todo. Buenos días. Muchas gracias. De nada. Gracias.